Bueno, hoy vamos a ver el tema, vamos a regresar como un año y medio hacia atrás. ¿Se acuerdan que vimos la serie de ¿Por qué no soy? Ok, muchos me han preguntado dos cosas. Me han preguntado, ¿puedes hacer esta clase de ¿por qué no soy masón? Los masones son bueno, ahorita vamos a ver quiénes son. Me han preguntado por qué no soy católico romano. Bueno, a lo mejor después me animo, no sé. Pero esta clase va a ser prácticamente la última clase en esta serie. Vamos a tener en enero, voy a empezar una nueva serie acerca de la oración, que va a ser muy interesante. Así que no se la pierdan, empezando el enero 6. Pero terminando el próximo domingo es la última clase del año. Las últimas 2 domingos del año ya caen en días festivos, entonces no nos vamos a juntar ya. Pero hoy sí vamos a tener clase. Hoy vamos a ver acerca de los masones. ¿Han escuchado de los masones? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Poco? Mucho. Ok. Y hay expertos aquí acerca de la masonería. Bueno, vamos a hablar de qué es la masonería, qué es una logia masónica, qué son los masones. Y sobre todo lo que queremos contestar hoy es, y esto es mucho mi opinión personal acerca de esto, tómenlo así, pero les estoy dando mi opinión informada acerca de yo por qué no soy masón y por qué no sería masón tampoco. Hay muchos cristianos en el mundo que son masones. Entonces esto causa mucha confusión con la gente. ¿Es posible ser masón y ser cristiano? Bueno, los masones dicen que sí. Y lo que uno tiene que hacer es, bueno, veamos sus creencias, veamos qué es lo que ellos promueven, a lo que ellos se adhieren, y vamos a ver si eso es compatible con el cristianismo o no. ¿Qué les parece? Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Bueno, ¿quiénes son los masones? ¿Qué es una logia masónica? Esto lo tomé de su propia página. Esto es información de ellos. Así que no estoy inventando nada. Esto es información. Dice, los masones son la organización fraternal más grande del mundo, o podría traducirse una de las más importantes o más relevantes del mundo. Sus orígenes se pierden en la historia medieval, pero se organizaron formalmente en Inglaterra en 1717. Cuenta con 3 millones de miembros. Yo creo que hoy ya son más. 1.1 millón de estos miembros están aquí en Norteamérica, en Estados Unidos. En el estado de Ohio, si van al estado de Ohio, ahí es donde más masones hay de todo Estados Unidos. Hay unos 75,000 masones nada más en el estado de Ohio, en unas 450 logias. Logia es el equivalente de iglesia, es decir, le llaman logia al lugar de reunión también, aunque le llaman de otras formas, le llaman templo, pero es la asamblea, es la reunión de la gente de los masones, es una logia. Y hay más de 450 logias locales. Los masones unen en fraternidad a hombres de buen carácter, aunque de diferentes trasfondos sociales, étnicos, religiosos y sociales. Todos ellos comparten la creencia en la paternidad de Dios y la fraternidad de la humanidad. Yo agregaría aquí que ellos creen también en la inmortalidad del alma. Entonces creen estas tres cosas. Si ustedes ven el símbolo de los masones, es un compás, es una escuadra, y la G que representa a Dios, que le llaman ellos el gran arquitecto. Entonces ellos dicen que Dios, o todas las representaciones que existen en el mundo de Dios, realmente son representaciones de lo que ellos llaman el gran arquitecto del universo. Y el propósito de la logia es obtener luz y poder entender cómo conectarse uno con el gran arquitecto, y también están dedicados a la fraternidad humana, a hacer obras
buenas obras. Entonces, eso es lo que en resumen ellos creen. Hay obviamente diferentes logias, está la rama escocesa, la rama francesa, la rama... entonces tienen diferentes ramas, no todos creen lo mismo, pero por lo general son hombres. Hay una logia mixta, pero la logia tradicional escocesa, que es la más común aquí en Estados Unidos, son hombres nada más. Gabriela Mistral, por ejemplo, la poetisa, pertenecía a una logia mixta. Entonces ellos creen que el ser humano es hijo del gran arquitecto, entonces todos somos hermanos somos por ser hijos del gran arquitecto, y uno puede pertenecer a la logia siendo musulmán, siendo cristiano, siendo hindú, siendo judío. Lo único que no se puede ser obviamente es ateo, porque ellos creen en una divinidad que llaman el gran arquitecto. Pero uno puede ser de prácticamente cualquier otra religión, siempre y cuando acepte este principio de fraternidad y de ser hijos del gran arquitecto. ¿Cómo entra uno a la logia masónica? ¿Puede uno llegar a la logia y llenar una aplicación y decir, hey, quiero ser masón? No, esto es por invitación nada más. Tampoco es una organización secreta. Mucha gente piensa que es una organización secreta, aunque tienen ritos, que vamos a hablar un poquito de ellos, pero no es una... Ellos no le llaman una organización secreta, le llaman una organización discreta. Es decir, si yo soy masón, está en mí la decisión de decir a la gente si soy masón o no. Uno puede simplemente decir, no te voy a decir, o te puede decir si quiere. Lo que no se vale, esta es una de sus reglas, es si yo sé que tú eres masón y yo soy masón, no se vale decir de ti que eres masón sin tu consentimiento. Entonces, no, en ese sentido no son secretos, pero son una organización discreta, le llaman ellos. Y hay reuniones en las que hacen también que hay veces que está abierto a miembros que no son masones, y tienen también reuniones a puertas cerradas. ¿Quiénes han sido algunos de los grandes masones de la historia? Bueno, los ha habido hispanos también, muchos estuvieron relacionados con los movimientos de independencia en muchos países de Latinoamérica. Por ahí dicen que Simón Bolívar era masón también. Algunos dicen que Benito Juárez, muchos de estos. La verdad es que no los verifiqué, pero es posible que la mayoría de estos sí sean. Los que sí sabemos y están confirmados, puse algunos aquí muy eminentes. George Washington, nada más y nada menos que el primer presidente de Estados Unidos. Benjamin Franklin y muchos de los que firmaron el Acta de Independencia también eran masones. Presidentes, hay un total de 14 presidentes de Estados Unidos confirmados como masones. Sam Houston fue masón. Buzz Aldrin, el astronauta, masón. Alexander Fleming, el médico que descubrió la penicilina. John Wayne, ¿les gustan las películas de John Wayne? ¿Y no saben quién son? Son del oeste. John Wayne fue masón. John Elway, el quarterback de los Broncos de Denver, era masón o es masón. Henry Ford, los automóviles. Steve Wozniak, el cofundador de Apple Computer Corporation. Le estamos transmitiendo esto en vivo por un iPhone, cuya compañía fundó o cofundó también Steve Wozniak con Steve Jobs. Y Mozart. La lista es interminable. Hay muchos más masones, muchísimos más. Como dijimos al principio, en Estados Unidos nada más hay más de 1 millón de masones.
han tenido influencia también en Estados Unidos. Pueden ver símbolos incluso masónicos en la moneda americana. No vamos a meternos en simbología, pero les expliqué un poquito esto. Ahora, lo que voy a hacer hoy es ir y darles 8 razones principales por las que no soy masón. Lo que voy a utilizar es un documento, y esto es bastante controversial incluso en círculos bautistas, y aquí estamos en una iglesia bautista, pero en 1993, para darles un poco de historia, se reunió en la Unión Bautista del Sur y se pusieron a analizar esta cuestión, y la pregunta que ellos hicieron es: ¿puede ser uno cristiano, bautista, y puede ser uno masón al mismo tiempo o no? Entonces hicieron todo un análisis donde me estoy basando sobre ese análisis para mostrar cuáles son algunos de los problemas si uno quiere ser masón y ser cristiano. Pero lo curioso es que la Junta decidió que finalmente uno puede decidir si quiere ser masón o no como cuestión de conciencia, y que cada uno debe decidir por sí mismo. Bueno, yo no voy a cuestionar esa decisión. Me parece errónea y errada por lo que van a ver hoy, pero les voy a dar el resumen. Si tienen que irse y dicen, bueno, yo no me puedo quedar a la clase, pero quiero el resumen de esto, se los voy a dar ahora mismo. Y esto es un escrito que hizo de un libro de Ron Rhodes, que hizo un estudio profundo acerca de la masonería. Y esto es lo que él concluye. Dice: los masones por lo general enseñan que la Biblia es uno de tantos libros sagrados. Enseñan que Jesús es uno de muchos caminos para llegar al Ser Supremo o al gran arquitecto del universo, como los masones llaman a Dios. Y en contra, esto va de lo que enseña Juan 14:6, Hechos 4:12, 1 Timoteo 2:5, no se preocupen, los vamos a leer después. Ellos enseñan que a Dios se le conoce por muchos nombres, incluyendo Jehová, Krishna, Buda, Alá. Los masones enseñan un sistema de salvación basado en buenas obras, lo cual está en contradicción con la salvación por gracia. Más aún, los masones requieren que cada miembro haga votos que ningún cristiano en buena conciencia debería tomar, tal como admitir que la persona está en oscuridad espiritual y que ha venido a la logia masónica para encontrar luz. Ese es el resumen. Si se paran de aquí, se van hoy, ese es el resumen de esto. Entonces, vamos a meternos un poco más. Razón número 1 por la que no soy masón. Bueno, ellos utilizan conceptos extraños. Por ejemplo, al líder de la logia masónica le dicen el venerable maestro. Tienen muchas referencias a sus edificios, se les llaman mezquitas, santuarios o templos, y utilizan términos teológicos también para referirse a Dios como Abadón y Jabulón o Zabulón, que es el supuesto nombre secreto de Dios. Por cierto, el masonismo se presta mucho de Kabbalah, que es mucho misticismo también judío. El Kabbalah es una mezcla de escritos rabínicos judíos con cuestiones de misticismo, simbolismo, encontrar mensajes secretos en la Biblia y cosas así. ¿Qué es la respuesta aquí de esto? Bueno, ¿por qué es incompatible esto con el cristianismo? Vamos a tomar algunos escritos de lo que dicen algunos de sus masones más eminentes. Es decir, estoy tomando de lo que ellos mismos dicen y de lo que ellos mismos han escrito. No voy a inventar algo de fuera. No nos vamos a meter con cuestiones de conspiraciones, de que si los masones estuvieron atrás de los templarios en la Edad Media, o si están atrás de los gobiernos y me voy a meter simple y sencillamente a lo que ellos han dicho y han escrito. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Estamos? Ok. ¿Sí? Ok, veamos. Este nombre de Zabulón a mí me causa ruido. Robert Pike, uno de los escritores masónicos más influyentes, dice que es un conglomerado de las iniciales de nombres de dioses hebreo, fenicio e hindú. Entonces toman las iniciales de diferentes dioses, los juntan y de ahí sale el nombre de Zabulón y dicen, bueno, este es uno de los nombres secretos de Dios. Confunden también deidades paganas con el verdadero Dios. Dicen que uno está en libertad de adorar a Dios como uno conciba que Dios es. Entonces muy relativista en ese sentido. Si para ti Dios es Alá y para mí es Jesús y para ti es Krishna, no importa. Simplemente sé sincero con esa creencia. Pero ¿qué dice la Biblia? Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces lo que ellos creen básicamente es que el hombre está como que medio perdido por acá, con diferentes conceptos de Dios, pero que el concepto correcto de Dios es el gran arquitecto y que el gran arquitecto simplemente se manifiesta, o los demás dioses son manifestaciones distintas del gran arquitecto. Vamos a ver que hay problemas con eso también. Entonces las religiones, los dioses de las religiones que no son cristianas son, el problema es que son distintos en carácter, en naturaleza y representan diferencias irreconciliables. Si ustedes se acuerdan cuando vimos esta serie de ¿Por qué no soy?, hablábamos de comparaciones entre el Islam con el cristianismo o del mormonismo con el cristianismo, y tienen diferencias irreconciliables. Por ejemplo, ¿se acuerdan de qué dice el musulmán acerca de Cristo y de su deidad? Que fue un profeta. ¿Qué dice el cristiano? No fue un profeta nada más, fue Dios mismo. Ahí tienes una diferencia irreconciliable. Entonces, ¿cómo es que un Dios como el gran arquitecto se representa en maneras que son tan contrarias unas con otras? Los mormones afirman que Dios es, que Jesús fue humano y que llegó a hacerse Dios. Entonces por eso los mormones dicen como Dios es, Jesús fue, y como Dios es, nosotros podemos ser también. Entonces somos todos diositos en potencia. Entonces este pluralismo que tiene el masonismo entremetido ahí en su núcleo es muy problemático, porque al menos que uno no sepa un poquito de lógica y que se ponga a ver las diferencias entre todas las religiones, no puedes decir que el gran arquitecto, que todas las religiones son prácticamente lo mismo. Sí, tendrán muchas cosas en común, pero cuando uno se pone a ver las cosas básicas, o sea, el Islam ni siquiera cree que Jesús murió crucificado. Piensan que no sucedió. Entonces tienes diferencias ahí tremendas que parece que ellos ignoran, son diferencias irreconciliables. Entonces, ¿qué más hacen? También le dan gloria a deidades egipcias. Según el comentario masónico oficial de ritos, de la versión escocesa de ritos de los masones, dice que en la segunda sección, ustedes saben que tienen diferentes grados los masones. Entras como aprendiz y de ahí tienes grados más altos y tienen nombres bien floridos como Caballero Rosacruz y Templario no sé qué. Bueno, ya en los niveles más altos hay una ceremonia en donde toma lugar una recreación de la corte de los muertos de la mitología egipcia basada en el libro de los muertos. Entonces hacen una recreación de esto y al candidato se le trae para que sea juzgado. Es escoltado por Horus y por Isis, y también participa el dios Kem, Osiris y otros más
de la mitología egipcia. La referencia a Osiris le atribuye la misma preeminencia que la Biblia le asigna a Jesús. Entonces ponen a Osiris y a Jesús en el mismo plano. Y yo pienso que esta participación en estos ritos donde incluyen a dioses paganos es simplemente incompatible con lo que cree un cristiano. Número 2. Tienen también uso de ritos arcaicos y juramentos de sangre y otro tipo de obligaciones. Esto es también tomado de un escrito de ellos. Y es un ejemplo, hay muchos más ejemplos de este tipo de juramento que hacen los masones cuando entran en una logia o cuando llegan a niveles más altos. Esto es sacado literalmente, yo hice la traducción de esto, pero cuando uno entra a la logia o sube de nivel, hace un juramento de este tipo. Dice: todo esto lo prometo y juro muy solemne y sinceramente, atándome a mí mismo con no menos pena que se me corte la garganta de oreja a oreja, mi lengua sea arrancada desde sus raíces y sepultada en las arenas del mar, en aguas profundas donde la marea sube y baja 2 veces en 24 horas. Si yo, en lo más mínimo, a sabiendas o ingenuamente, violo o transgredo esta obligación como aprendiz iniciado. Es parte del juramento de iniciación en los ritos. Me parece que este es del rito escocés. ¿Qué les parece? ¿Estás dispuesto a jurar que si te sales del redil, que se te corte de oreja a oreja, dice, y que se te arranque la lengua de la raíz? Algunos dicen, bueno, es que estos no deben considerarse con seriedad por el iniciado, o dicen, son ritos nada más. Bueno, ¿qué dice la Biblia de este tipo de juramento? Bueno, Jesús mismo en Mateo 5:34 dice así: yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello, antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal, o del maligno en algunas traducciones. Y dicen, bueno, pero es un rito nada más, no estás jurando, nadie te va a matar, nadie te va... Ok, pero ¿qué dice, por ejemplo, Levítico 5:4? Y yo entiendo que no estamos bajo la ley, pero estos pasajes nos dan una idea de qué cosas le importan a Dios. Levítico dice esto: si alguno hace uno de estos juramentos que se acostumbra a hacer a la ligera y sin saberlo jura hacer bien o mal, ha pecado. Pero al darse cuenta será culpable de haber hecho este juramento. Es como cuando nos pasa en nuestros días hoy, que vamos y nos para un policía, ¿ok? Nos para el policía y te pide tus papeles y tu pregunta es: oiga, ¿por qué me detuvo? ¿Por qué me paró? ¿Sí? Se pasó el límite de velocidad. Es que no vi letreros. No importa. Sigues siendo violador de la ley aunque no hayas visto el letrero. No te excusa el ignorar la ley porque no la sabes. Es un principio similar. Y aplica también aquí con el masonismo, con los masones. Número 3. Los masones recomiendan lecturas de doctrinas y filósofos que directamente van en contra de la doctrina cristiana. Estos escritos incluyen filosofías religiosas, paganas y relacionadas con el ocultismo, tales como los escritos de Albert Pike, Albert Mackay, Manly Hall, Rex Hutchins y otros. Varios de estos escritos directamente niegan la singularidad de Cristo.
¿Qué quiere decir que niega a alguien la singularidad de Cristo? Ahorita lo vamos a ver. Más claro, con algunos ejemplos. Veamos qué creen los masones. Rex Hutchins, que es uno de los masones más eminentes y tiene escritos que los masones utilizan como normativos, enseña que Jesús es uno de entre muchos tipos de Mesías, entre otras religiones. Hace referencia a Dionisio de los griegos, a Sosioc de los persas, a Krishna de la India, a Osiris de los egipcios y a Jesús de los cristianos. Y dice esto: el propósito de estos Mesías era el de encontrar una forma humana de intercesión con la deidad. Entonces Jesús es más que uno del montón de formas humanas de divinidad o de seres que tienen conexión con la divinidad para poder conectar a los demás hombres con eso. Voy a concluir un poco más acerca de esto. Pike, otro muy eminente e influyente masón, habla del Kabbalah. Les decía lo que era el Kabbalah y dice: Pike considera el Kabbalah como superior a la Biblia. Esto es lo que dice Pike. Dice: todas las religiones dogmáticas surgen del Kabbalah y vuelven al mismo. Todo lo que es científico y grandioso en los sueños religiosos de todos los Illuminatis es prestado del Kabbalah. Todas las asociaciones masónicas le deben al Kabbalah sus símbolos y secretos. Estas son citas directas. Por cierto, al final del estudio voy a poner todas las citas, los voy a poner en internet y lo voy a poner en el estudio para que si alguien no me cree pueda ir y vea, como dice en papelito, habla. Ok, respuesta cristiana. Y esto es lo que escribí: todo escrito y toda ciencia se debe filtrar por medio de la Biblia, nuestro estándar máximo de verdad. El principio paulino de escudriñarlo todo y retener lo bueno es una guía razonable aquí. Si una filosofía es contraria a la Escritura, entonces es falsa y debe ser evitada. Y eso es mucho lo que estamos viendo con estos escritos de los masones. Razón número 4. Ellos piensan que la Biblia es uno de tantos libros sagrados. No solo hacen lo mismo con Jesús como uno de tantos Mesías por ahí, sino que hacen lo mismo con la Biblia. Dicen: la Biblia es uno de tantos libros sagrados. Pike dice que la Biblia es un instrumento del altar de la logia, es decir, algo que se utiliza en las reuniones de la logia junto con el compás y la escuadra. Ven su símbolo, el compás y la escuadra, y en medio la G del gran arquitecto que representa a Dios. Sin embargo, también se puede usar el Corán o el Pentateuco. Entonces, bueno, no están comprometidos con la Biblia como la palabra de Dios, y afirman que una logia puede sustituirla si sus miembros, la mayoría, son musulmanes. Bueno, pues pueden usar un Corán en vez de una Biblia, o pueden usar otro libro sagrado si la mayoría de los miembros se adhieren a otra religión. ¿Qué les parece esto? ¿Ok? Número 5. El uso prevalente del término luz. Utilizan mucha la palabra la luz. Uno viene a la logia para obtener la luz y para iluminarse. Esto se puede entender como una referencia a salvación. Lo utilizan muchas veces de manera muy confusa, o lo utilizan directamente para referirse a obtener la luz como obtener salvación o obtener dirección para llegar al gran arquitecto. Entonces ellos dicen que vamos a ver algún ejemplo. Este es un comentario de Pike acerca de la interpretación de los grados azules de la masonería. Los grados azules son los primeros grados cuando uno se inicia en la masonería. Y él dice esto, dice: a pesar de la muerte del Redentor, el hombre solo puede ser salvo por fe, arrepentimiento y reforma. Fíjense, es fe, arrepentimiento y reforma. Después de haberse arrepentido y reformado y ligado al servicio de Dios mediante una promesa y una obligación firmes,
la luz de la esperanza cristiana brilla en la oscuridad del corazón del humilde penitente y resplandece en su camino hacia el cielo. Y esto está simbolizado por el hecho de que el candidato es sacado a la luz después de que está obligado por el adorable Maestro, que en eso es un símbolo del Redentor. El adorable Maestro se refiere a Dios, que es un símbolo del Redentor, y así se trae la luz con la ayuda de los hermanos, como Él enseñó la palabra con la ayuda de los apóstoles. Una referencia directa ahí a Jesús. Entonces, tómenlo como quieran, pero es extraño esto. Y yo no niego que los masones han hecho cosas muy buenas, han fundado hospitales, orfanatos, se dedican a hacer obras de calidad. Ese no es mi problema con esto. Mi problema es con su doctrina y con sus enseñanzas. ¿Qué pasa por acá? Bueno, ¿cuál es nuestra respuesta cristiana a esto? Bueno, lo que hacen ellos es mezclar y relacionar conceptos de salvación con luz, ¿sí? Luz y salvación como que vienen muy entrelazados. Este concepto también de reformarte, te tienes que reformar, tienes que hacer buenas obras, tienes que ser una persona de buen carácter moral. Y bueno, esto viene contra varios preceptos, principalmente que las obras no son un requerimiento necesario para obtener salvación. Número 6. Más a detalle esta cuestión de la salvación por obras. Se les recuerda con frecuencia que la pureza de vida y la conducta son caminos necesarios para obtener entrada a la logia celestial, es decir, así le llaman al cielo, en donde preside el arquitecto supremo. Por ejemplo, ¿qué dice Pike de esto? Dice que en el nivel 25 de los masones se enseña acerca de la necesidad de ser reformado y del arrepentimiento como medio para obtener misericordia y perdón. Eso es lo que enseña Pike. Hitchens acerca del nivel 31 en sus libros de ritos dice: el candidato es llevado al tribunal de los muertos. ¿Se acuerdan que hacen un simulacro de un tribunal del libro de los muertos egipcios? Dice: el candidato es llevado al tribunal de los muertos para ser juzgado por sus actos en vida y para decidir si merece un lugar entre los dioses. Su escolta es Horus. Isis, la madre de Horus, habla primero inquiriendo acerca del que viene a ser juzgado. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven? Hasta ahora, ¿qué piensan? Una ensalada, un revoltijo. Como que pusieron un montón de filosofía, religiones en la licuadora y la apretaron al nivel más alto ahí. Ok, respuesta cristiana. Veamos qué es lo que dice la Biblia. Es la forma más sencilla de comparar estas creencias con nuestras creencias cristianas. Romanos 3:28 dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora entendemos también que las obras son una manifestación de que tengo la fe, pero la fe es la que nos salva. Ahora, si uno tiene fe genuina, esta siempre viene acompañada de obras. Romanos 4:5 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tenemos también Romanos 11:6, dice que si por gracia la salvación viene por gracia, entonces ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Romanos 11. Efesios 2:8 y 9 lo conocen bien la mayoría, o si no es que todos ustedes. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Muy claro ahí, un pasaje clarísimo. Tito 3:5 habla también, dice que Dios no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, estas creencias de que uno puede hacer obras y puede ser una persona moral no es suficiente para que uno pueda entrar a la gran logia con el gran arquitecto. Porque si la realidad es como la entendemos nosotros, cuando llegues a la gran logia con el gran arquitecto celestial, te va a decir: lo siento, pero tus obras no son suficientes. Por eso tenemos un Salvador en Cristo. Razón número 7 por la que no soy masón: universalismo e inclusivismo. ¿Qué es el universalismo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Que todos se salvan, ¿no? Todos ganan. ¿Se acuerdan cuando jugábamos había unos trompos cuando no había iPhones? Jugábamos con trompos. Ganas todo, pierdes todo. Sí, y ese trompo tenía varios lados, tenía como 8 o 12 lados, sí. Y cada lado, sí, ajá, exacto. Y cada lado tenía un mensajito. Y uno decía: todos pierden, pierdes uno. Te daban fichitas, los frijolitos, ¿no? Ganas uno, pierdes dos, toma todo o pierde todo. Bueno, el universalismo en cuestión de religiones, todos ganan. Vas a llegar al cielo, va a llegar Hitler, vas a llegar tú, y Dios va a decir: no hay problema, pásenle todos. Entonces el universalismo hace de Dios un ser injusto que se hace de la vista gorda a la maldad y el pecado en el mundo. Ellos se apegan mucho a esta idea de universalismo. Inclusivismo, ¿qué es? Es el afirmar que todas las religiones son equivalentes, que son igualmente válidas. Entonces es relativista totalmente. ¿Qué es el relativismo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien por ahí? ¿Qué es el relativismo? Todo relativo al pensamiento de cada persona, a su criterio. Exactamente, es algo totalmente basado en el sentido interno de la persona, ¿sí? Y hay realidades objetivas y realidades subjetivas, ¿sí o no? Hay realidades que dependen de mí. Por ejemplo, si digo: tengo hambre, ¿ok? ¿Eso de quién depende? Depende de mí, es una realidad subjetiva. Pero estoy diciendo la verdad, sí o no, dependiendo si realmente tengo hambre o no. Y sí tengo un poco de hambre, entonces estoy diciendo la verdad, ¿sí? Pero hay verdades que no dependen de mí. Si yo digo: ayer llovió en Houston, estaría diciendo una verdad o una mentira. Ahora sí sería verdad, porque ayer estuvo lloviendo y eso no depende de mí, depende del clima, ¿ok? Entonces ellos son relativistas en cuanto a creencias religiosas y dicen: bueno, es que con que tú seas sincero en tu creencia no hay problema. Vamos a citar, les voy a leer lo que ellos mismos han escrito, lo que ellos mismos dicen. Pike dice que el sueño del más grande de los poetas, ahí se está refiriendo a Dios como el gran arquitecto, es que el infierno se vuelva inútil y que se termine cerrando por medio del agrandamiento del cielo, que el problema del mal reciba su solución final y que solo el bien necesario y triunfante entre en la eternidad. Y aquí pues lo extraño es, a ver, si va Dios a poner solución final al problema del mal, ¿cómo lo va a hacer? Estando todos juntos en el cielo sin haber dado a cada quien lo que merece. Eso sería injusto. Vimos una clase de esto. Entonces, ese es el problema aquí con el universalismo. Hutchins, otro de los
masones más eminentes. Dice que un masón hindú o un musulmán están al mismo nivel espiritual que un masón cristiano. Uno no es superior al otro en cuanto a sus creencias. Es decir, las creencias son igualmente válidas. Lo que importa es la sinceridad. Él dice esto: la masonería es tolerante y aún brinda su apoyo a las creencias religiosas más diversas. Y bueno, y aquí se refleja el relativismo que ellos tienen, que simplemente con que sea sincero es suficiente. Y nosotros pensamos que hay una realidad detrás de esto. Es decir, cuando yo digo algo acerca del cristianismo, no estoy hablando algo acerca de mi estado psicológico o mental, como si estuviera hablando de que tengo hambre. Estoy hablando más bien de algo externo que se refleja en la realidad, que tiene que ver con la realidad histórica del cristianismo. Es decir, cuando yo pienso en por qué soy cristiano, y vimos esta lección también, parte de esta serie, expliqué que soy cristiano porque creo que Jesús resucitó realmente de los muertos como un hecho histórico. Es decir, que Jesús en el punto A estaba vivo, en el punto B estaba muerto y en el punto C estaba vivo de nuevo, y que todo esto tuvo relación con Dios y con la forma en que Dios está relacionando con el mundo real en la historia. No estoy hablando de que si tengo agruras hoy o no. Estoy hablando de algo importante que sucedió en la historia. Y ellos lo que parecen hacer es relativizarlo a cada persona, y si tú crees, está bien. Lo podemos ver muy claramente en esta cita. Pike dice que ninguna religión puede afirmar su exclusividad de la verdad. Pero fíjense, él está diciendo algo así, y aquí entra lo que vimos en Tácticas, ¿se acuerdan? Aquí viene algo interesante. Él dice en resumen, ninguna religión tiene la verdad absoluta. Bueno, lo que estás diciendo es algo religioso. Estás diciendo algo de la religión y estás diciendo algo absoluto acerca de la religión. Y yo le preguntaría, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que nadie tiene la verdad absoluta acerca de la religión? Bueno, porque lo internalizan y lo relativizan. Ese es el principal problema de ellos. Pero esto es lo que dice Pike acerca de las religiones. Dice, todos deben poder sentir que es muy posible que otra persona honesta y sincera consigo misma, y que tenga una opinión contraria, esté posiblemente en posesión de la verdad, y que cualquiera que sea que uno crea con firmeza, eso es la verdad para él. Entonces él dice, está bien, si tú como musulmán crees que Jesús era un maestro bueno que jamás murió crucificado, y como cristiano crees que Jesús era Dios y que murió en la cruz, no hay problema, para ti es verdad y para ti es verdad también. Esto es relativismo a su máxima expresión. Por cierto, tenemos 3 clases acerca del relativismo que pueden regresar y decir, ¿qué es esa? ¿Cómo se come esa cuestión del relativismo? Tenemos 3 lecciones de eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, Juan 3:36 es uno de estos pasajes. Es muy claro y dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estamos hablando de un Dios justo. Esto echa por tierra el universalismo, que todos vamos a estar ahí en el cielo. Yo soy el camino, este es Juan 14:6, no 3:36. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cuántos caminos hay según Jesús? 1. Vamos a ahondar un poquito en eso en un momento. Juan 5:12. 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fin del universalismo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en los que podamos ser a salvos. Entonces me parece, y también podemos ver 1 Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento sobre el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y 1 Timoteo 2:5, uno de los más famosos en cuanto a esto, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Me parece muy curioso que los masones digan, no importa qué libro uses, y son libros que se contradicen a sí mismos. Entonces, si ellos dicen, puedes usar el libro que tú quieras, están admitiendo contradicciones lógicas dentro de sus filosofías y dentro de sus creencias. Porque uno puede creer lo opuesto al otro, y como dijo Pike, pues para ti es verdad y para mí es verdad. No importa. Y creo que sí importa. Si Jesús vino en vida, murió y resucitó, eso cambia todo. Y el número 8, ellos, y esto es un dato curioso nada más, no voy a ahondar en esto, pero tradicionalmente, y voy a hacer muy claro que aquí hay excepciones, no todas las logias o todos los grupos de masones son así, pero tradicionalmente las logias masónicas no admiten a su membresía, o más bien no invitan no invitan a gente de color, afroamericanos, olvídense, africanos, no los invitan. Yo me preguntaría cuántas logias masónicas hay en África meridional. Pero el cristianismo destruye esto. ¿Por qué? Porque según la Biblia, toda persona está hecha a la imagen de Dios. Todo mundo tiene valor moral y valor en su persona simplemente por existir como persona. Toda persona lleva la imagen de Dios, y por eso está mal matar a alguien, por eso está mal mentirle a alguien, porque estás atentando contra no solo la persona, sino contra la imagen de Dios que lleva esa persona. Gálatas 3:28 dice, no hay judío, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, ustedes y yo no necesitamos una invitación para entrar al cristianismo. No es una sociedad elitista donde uno tiene que llegar por invitación. La invitación ya se nos dio. Se nos dio hace 2000 años cuando Jesús murió en la cruz, para que todos pudiéramos acercarnos y tener entrada al reino de los cielos. Antes de concluir, quisiera abrir el foro para ustedes y a ver si hay alguna pregunta de esto, porque hemos recorrido. A ver, esto no es de ninguna manera un estudio a fondo de todo esto. Podríamos pasar bastantes clases en esto, pero quise darles un resumen de lo que me parece a mí que son los problemas y las razones por las que yo, si me invitaran a una logia, y tengo familia que ha estado en logias masónicas en México, por ahí tengo un tío que está en una logia masónica, entonces les puedo decir con toda confianza, yo no aceptaría una invitación a una logia masónica. Creo que si queremos hacer buenas obras se pueden hacer de otra manera, pero creo que muchas de sus ideas y de sus doctrinas van en confrontación directa con lo que dice la Biblia, la Escritura, y con lo que creemos históricamente. Sí. Por ejemplo, los masones dicen que son puros hombres, no hay mujeres. Bueno, hay logias que son mixtas, pero la tradicional... ¿La familia? Sí. ¿Dónde quedaría? Si nomás el hombre es el que puede ir ahí, la esposa, los hijos, ¿en qué creerían ellos?
¿Nunca viste los Picapiedra? Sí. Que iba Picapiedra, Pedro Picapiedra y Pablo Mármol eran masones, eran de la orden de los búfalos mojados, ¿no te acuerdas? No, me acordé, Y lo que hace, tenían religión y era sí, los Picapiedra y lo que hacían era irse sin las esposas. Y se metían en toda clase de problemas cada vez que se iban a la luz. ¿Sí te acuerdas? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vean los Picapiedra. Ahí viene. No, entonces no, nomás ellos. Sí, nada más ellas. Es una... Sí. Ahora, les decía, Gabriela Mistral sí fue parte de una logia mixta. Entonces, sí las hay. Pero aquí estamos hablando de la mayoría de las logias tradicionales de la rama escocesa, que es hay una gran rama escocesa, otra francesa y hay otras varias, pero la tradicional escocesa entonces es como personal, porque a él no le importa si la familia se pierde o se va a donde. Yo no diría eso, yo diría que simplemente pues le atañe esto a los hombres, a los cabezas de hogar. Ellos dirían algo así y que simplemente es su sociedad y se acabó. No voy. ¿No dejaría a Ricardo? No. Ni modo, mano. ¿Alguna otra? Gracias. Sí, Alex. Revisaba un libro que escribe un masón, grado 23, y él habla de sobre el uso de la Biblia, y le saqué esta cita. Dice: la Biblia es el libro adoptado como volumen de la ley por los fundadores de la orden, en general de los masones. Fue así por tratarse del compendio de historias, mitos y leyendas mejor conocido en el medio cultural en el que surgió la masonería simbólica. Es decir, esa es la razón por la que... La razón interesante. Y de allí tomaron muchos mitos y leyendas de la Biblia. Ahora, sí, pero la razón... A ver, ¿puedes leer otra vez el pedacito? Porque está interesante. Dice que la razón fue que... fue así por tratar, o sea, fue así que adoptaron a la Biblia, ¿no? Ajá, por tratarse del compendio de historias, mitos y leyendas. Fíjate, mejor conocido en el medio cultural. Para ahí. No lo toman como hechos históricos, lo toman como historias, como mitos, como leyendas, al mismo nivel que el libro de los muertos o que el Corán o que los Vedas o cualquier otro escrito religioso. De hecho, en las ceremonias, dependiendo del libro que adopten, porque la mayoría es musulmana o cristiana, sí, le ponen el símbolo, ¿no? Como la escuadra y el compás encima del libro. Claro, sí. Sí, ponen la escuadra y encima ponen la... Sí. Sobre lo que tú estás escribiendo. Exacto. Sí. Y la última dice... Hablan de que Adán fue iniciado a la orden del Edén, o sea, el Edén era una orden ya inicial, por el gran arquitecto, y fue iniciado en todos los rituales de la masonería en ese tiempo. Así, desde aquí viene toda la historia de Adán, y por eso ellos lo toman muchos de esos conceptos. ¿Quién escribió eso, sabes? Por ahí. Se llama Armando Hurtado, maestro masón, grado 33. Y es interesante, creo que la orden de los masones escoceses llega hasta el 33, precisamente, que es una alusión a los años que vivió Jesús. Creo que en algunos de los masones en Chile tienen hasta el grado 40. A lo mejor me equivoco, pero... sí, David, gracias, interesante. ¿Qué hay del culto a Baphomet? ¿Del culto de quién? A Baphomet. Dime tú. Ni idea, no lo había oído. Me estoy basando en lo que ellos han escrito. Y acerca de, yo una vez, no conozco nada a fondo acerca de este tema, pero escuché que la palabra masonry viene derivada de masonería. Sí. Que son los grandes arquitectos, los grandes que pudieron trabajar las grandes edificaciones. Sí. De eso. Sí, está mezclado con, supuestamente los orígenes son medievales, acerca de los grandes constructores de catedrales, de castillos, de todo esto, que tenían sus
sus sociedades supuestamente secretas acerca de cómo hacer estas construcciones. Era un oficio muy muy complejo, por eso el símbolo del compás y la escuadra. Pero la historia realmente está muy perdida, o sea, de la época medieval hasta 1717 no se sabe mucho acerca de dónde vienen. Lo relacionan algunos con los templarios, lo relacionan con los Illuminati, aquí en Estados Unidos lo relacionan con otras sociedades secretas que han salido masones y han fundado otras supuestas sociedades secretas como Skulls and Bones, donde algunos presidentes se supone que salieron de ahí. Entonces, no me quise meter en todas las cuestiones esotéricas, conspiratorias y todo eso, porque uno se puede meter ahí en horas a hablar de eso, y es histórico o no, quién sabe. Entonces, lo que quise hacer es basarme en lo que ellos mismos dicen, lo que sus escritos masónicos afirman, qué es lo que ellos creen, y cotejarlo con nuestra escritura y con nuestras creencias como cristianos, y decir, bueno, ¿sería yo masón o no? Eso fue lo que... También viendo lo del resumen, ya pensando, lo que puedo ver es cómo todo este resumen de lo que has dado de los masones tiene mucho que ver con la cultura popular. Oh, claro, mucha influencia en la cultura popular. Yo pensaba antes, no había leído y escuchado nada de esto a fondo, nada por el estilo, pero yo pensaba que se regía más por el relativismo, ¿no? Pero sí, es mucho relativismo. Pero va un poquito más allá, y si todo eso se alcanza a ver por ahí en la televisión y todo, sin querer, o sea, yo creo que las grandes personalidades o personas de influencia tienen que ver. Es sincretismo, pluralismo, relativismo, espiritualismo, y todo lo que te están aventando, todo ahí mezclado. Los lugares de información tienen mucho que ver. Mucha influencia. Bueno, ¿qué se puede hacer para saber más de esto? Bueno, dicen que para poder distinguir una verdad de una mentira hay que saber bien lo que creemos y por qué lo creemos. Y aquí les quiero referir a un libro que tuve el gusto de traducir del Dr. Gary Habermas. Gary Habermas es de los eruditos más eminentes en cuanto a Jesús histórico. Y hace un par de años escribió un libro gratis en línea. Este libro está gratis en línea en mi página o en la suya. Pueden buscar este libro. Se llama La singularidad de Jesucristo entre los mayores fundadores de religiones en el mundo. Y lo que hace Habermas es tomar a los fundadores de todas las religiones más importantes, a Mahoma, a Buda, a Krishna y a todas las religiones persas también, y él hace un estudio comparativo de Jesús contra ellos y qué documentos históricos tenemos en comparación con Jesús. Y esto es lo que él concluye, y me gustaría que se fueran con esto, y no solo con esto, sino que si quieren saber más del tema pueden bajar este libro. Les digo, es totalmente gratis, está en línea. Y esto es lo que concluye el Dr. Gary Habermas. La diferencia entre Jesús y todos los otros líderes y fundadores religiosos radica en que estos últimos representan el pronunciamiento epistémico, ahorita les voy a explicar eso, para que otros conozcan el camino a la verdad, el camino a la vida, mientras que Jesús se constituyó a sí mismo el mensaje ontológico y el único camino a Dios. Es un tanto menos radical y menos único enseñar por aquí es el camino que proclamar yo mismo soy el camino, así que me deben poner por encima de todo y todos en sus vidas. Esto último es el mensaje que Jesús enseñó, y esto lo hace radicalmente distinto. Entonces Jesús no dijo, a ver, si ustedes se analizan a grosso modo cualquier fundador de alguna religión, el mensaje típico de ellos es haz esto, o por acá es el camino, esto es lo que hay que hacer, por aquí es la vereda que te lleva a
lo divino, a Dios, a la iluminación, a la luz. Jesús dijo algo muy, muy diferente. Jesús dijo: yo soy el camino. Lo que hagas conmigo directamente va a determinar tu destino eterno. Así que cuando tenemos una afirmación de Jesús de ese calibre y la comparamos con las demás religiones, no hay cabida para los demás. El cristianismo por eso se convirtió en la religión más perseguida del Imperio Romano, porque los romanos estaban felices y contentos, igual que los masones, en decir: hey, eres hindú, vente y agrégate y adoremos todos a los dioses que querramos. El problema de los romanos era cuando llegaron los cristianos y dijeron: fuera todo esto, es uno nada más. Y ahí sí, eso no les gustó. Y eso es por eso que no les gusta la cultura moderna mucho, el cristianismo. Pero Jesús fue lo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso yo no podría ser masón.